Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Y estamos estudiando el septenario de cartas que Juan de Patmos envió a cada una de las iglesias en Asia Menor. Hoy nos corresponde estudiar la carta que fue dirigida a la iglesia de Tiatira. Así que vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo número 2, versículo 18 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Hermanos, como lo hemos hecho con las otras cartas que hemos estudiado, es importante que nos ubiquemos en el contexto histórico de cada una de las ciudades. Tiatira en realidad era la ciudad más pequeña y menos famosa de las 7 a las que Juan de Patmos escribe. Y en realidad, hermanos, Tiatira no tiene ningún elemento sobresaliente como Éfeso, como Esmirna o Pérgamo. Lo que hace distintiva a esta pequeña ciudad es que esta era una ciudad donde básicamente toda la sociedad estaba organizada a través de gremios o sindicatos. Estos gremios agrupaban diferentes oficios. Habían gremios de panaderos, gremios de herreros, gremios de trabajadores de lino. Habían gremios, hermanos, artesanales. Es decir, que toda la ciudad de Tiatira estaban unidos bajo
un sindicato o bajo un gremio específicamente. Pero una de las cosas que se les exigía a todos los que pertenecían a uno de estos gremios era que ellos tenían que reconocer el patronazgo de cada uno de estos sindicatos o de cada uno de estos gremios que hemos mencionado. Es algo así, hermanos, como ahora que hay, por ejemplo, un patrono para los conductores, hay un patrono para los marineros, hay un patrono para el ejército, hay un patrono para cada ciudad. En la ciudad de Tiatira, cada uno de estos gremios se identificaba con una deidad específica. El problema es que la ciudad era tan pequeña que el comercio solamente se podía establecer entre sindicatos o entre gremios. Y ya le dije que siendo que toda la ciudad estaba concentrada a través de esos gremios, para que una persona pudiera ser productiva en la ciudad de Tiatira, tenía que asociarse a estos gremios o a estos sindicatos. Pero al asociarse a estos gremios, ellos tenían que rendir un culto a uno de estos dioses que se identificaba con cada uno de estos rubros. Y es ahí, hermanos, donde para los cristianos de Tiatira era bastante difícil la vida diaria. Porque si había un hermano que, por ejemplo, se dedicaba a la panadería, él no podía ni comprar insumos para elaborar el pan, ni vender el pan en la ciudad, a no ser que estuviera en una de estas asociaciones, lo que para ahora vendría siendo nosotros el equivalente de una cámara de comercio. Y eso, hermanos, hacía que los cristianos de Tiatira vivieran una situación bastante difícil, porque obviamente en cada uno de estos gremios, como se exigía un culto a una de estas divinidades, ellos tenían que comer de lo sacrificado a los ídolos, ellos tenían que participar de las orgías sexuales. Si ellos querían vender sus productos o si ellos querían trabajar, lo mismo sucedía con alguien que quería trabajar en un oficio específico en la ciudad de Tiatira. Si alguien, por ejemplo, tenía la habilidad de ser un artesano, pero no tenía su propia empresa, entonces tenía que ir a uno de estos sindicatos a pedir trabajo. Pero uno de los requisitos que se pedía para ser aceptado en estos gremios o en estos sindicatos era que se reconociera el culto al patrono de cada uno de estos sindicatos. Esto, hermanos y hermanas, es importante entenderlo, porque básicamente toda la ciudad de Tiatira es una ciudad gremializada. Y por eso es que hay especialistas en la materia, especialistas en la cultura de la Asia Menor, que dicen que para que una persona pudiera sobrevivir, en el caso de la ciudad de Tiatira, tenía que estar en un sindicato o tenía que estar en una gremial si quería sobrevivir, porque la ciudad era tan pequeña, era próspera, pero la prosperidad se resguardaba a través de estos sindicatos. Entonces, es ahí donde el Señor nuevamente dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Vea lo que dice el versículo 18. Esto dice el Hijo de Dios. Esto es importante, hermanos, porque es la única mención en la que Jesús se presenta como el Hijo de Dios. La razón de esto era porque en la ciudad de Tiatira había un patrono por excelencia, y este era Apolos. Dentro de la mitología griega, Apolos era hijo de Zeus, y a Apolos se le asocia como el dios del sol. Y siendo que Apolos era hijo de Zeus, a Apolos se le decía que él era el Hijo de Dios. Pero como usted sabe que, si bien es cierto, Roma dominó
Asia Menor a través de la fuerza militar, la cultura griega dominó a Roma en su pensamiento. Y ya para esta época, los emperadores decían que cada emperador era la encarnación de Apolos. Eso significaba que cada emperador, dentro de la concepción romana, era la encarnación de Apolos. Así como, por ejemplo, Faraón representaba la encarnación de Egipto, Apolos representaba, o el emperador representaba, la encarnación del hijo de Zeus, que era hijo de Dios. Entonces, los emperadores se presentaban como hijos de Dios, es decir, que se estaban atribuyendo una categoría divina. Pero es importante cómo el Señor entonces se presenta a la iglesia de Tiatira, porque le dice: esto dice el Hijo de Dios. Y al decir que Él es el Hijo de Dios, lo que está diciendo es: el emperador no es el Hijo de Dios y por lo tanto no es Dios. El único y verdadero Hijo de Dios es Jesucristo. Así se presenta Él. Y por eso es que la descripción que se hace corresponde precisamente a la visión que Juan de Patmos vio allá en el capítulo 1, porque dice: el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. Esta descripción con la que Cristo se presenta a la iglesia de Tiatira, claramente los cristianos de Tiatira sabían que, por ejemplo, los ciudadanos veían a Apolos como el dios del sol. Y de hecho, hermanos, si usted puede buscar en su casa una imagen de Apolos, usted se va a dar cuenta que básicamente se rodea como con una figura de sol. Pero ahora el Señor está diciendo que Él tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego. Esta característica del Señor, como el que tiene ojos que resplandecen como llama de fuego, hace una alusión directa al tema de la divinidad del Señor. En el Antiguo Testamento, y especialmente en el profeta Jeremías, el Señor se presenta a sí mismo como el que es capaz de sondear los pensamientos, las intenciones de las personas. Jeremías en el capítulo 17 dice que el Señor, hablando, dice que Él sondea el corazón y examina los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Esa misma descripción que hace Jeremías de Dios es la que ahora Jesús va a utilizar al presentarse a la iglesia de Tiatira, porque Él se presenta como el que tiene ojos con llama de fuego. El fuego, hermanos, tiene la característica de ser purificador y revelador. En la Biblia, el uso del fuego, cuando se asocia a Dios, porque también el fuego se utiliza como castigo, pero cuando se hace una relación directa del fuego con Dios y su pueblo, el fuego tiene esas características: purifica e ilumina o revela. Entonces, esta descripción nos está diciendo que para el Señor no hay nada oculto. Él revelará las intenciones de la iglesia de Tiatira y va a iluminar la condición real de esta iglesia. La siguiente característica con la que el Señor se presenta es que dice: y pies que parecen bronce al rojo vivo. El trabajo en el bronce, en el material del bronce, era muy usual en Tiatira. Había un gremio que se dedicaba a trabajar el bronce. Y de hecho, hermanos, uno de los dioses que representaban a este sindicato del bronce
era Hefesto el herrero. Y de hecho que hay algunas inscripciones en algunas monedas donde se ve, por ejemplo, a Hefesto con un gran martillo sobre un gran yunque. Pero ahora que el Señor se esté presentando con sus pies que parecen bronce encendido, bronce al rojo vivo, eso describe una cualidad. Porque en estos gremios que trabajaban el bronce en Tiatira, estos gremios trabajaban armaduras, trabajaban herramientas para la guerra. Entonces, ahora que el Señor se presenta como el que tiene pies que parecen bronce al rojo vivo, habla de que por un lado el Señor va a revelar las intenciones de la iglesia, que el Señor va a iluminar la condición de la iglesia, pero que también el Señor está a punto de hacer un juicio con la iglesia. Y por eso es que se presenta con sus pies como el que parece bronce al bronce vivo, al rojo vivo. Entonces vea dos cosas. Cuando el Señor va a examinar a una iglesia y va a revelar a una iglesia, es porque Dios también, si hay algo que hay que corregir, lo va a corregir y lo va a hacer con fuerza. Pero antes de que el Señor actúe en contra de una iglesia con fuerza, el Señor da un tiempo para que la iglesia reflexione sobre su mal proceder. Si la iglesia no oye la voz del Señor, entonces el Señor se pone en contra de esa iglesia. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces veamos, hermanos, qué es lo que está claro para el Señor. El versículo 19 dice: conozco tus obras. ¿Cuáles son esas obras de la iglesia de Tiatira? Tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Entonces lo primero que el Señor hace es reconocer los méritos extraordinarios que tiene la congregación de Tiatira. En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, Pablo describe tres virtudes características de un cristiano maduro. Él dice: ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, dice Pablo, es el amor. Es decir, estas tres verdades que algunos especialistas llaman tres verdades teologales, es decir, tres verdades o tres características que pueden describir perfectamente la madurez de un cristiano. Curiosamente, de esas tres, la iglesia de Tiatira tiene dos, porque dice: conozco tus obras. En primer lugar, sé que eres una iglesia con mucho amor. Conozco tu amor. A diferencia de la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor, la iglesia de Tiatira le lleva ventaja, porque es una iglesia que tiene amor por el Señor. En segundo lugar, la segunda verdad teologal o la segunda característica que, vista desde Primera de Corintios capítulo 13 versículo 13, es una virtud que destaca en la iglesia de Tiatira, es que dice: conozco tu fe. Entonces vea, de las tres características que Pablo describe para considerar a un cristiano como un cristiano maduro en la fe, la iglesia de Tiatira tiene dos: la fe y, como ahí lo dice, el amor. Y la razón de tener estas dos características lo ha llevado a tener un servicio de amor. La palabra que ahí dice servicio en el griego es la palabra diaconía, de donde viene la palabra diácono, que lo que significa es servir. Entonces la iglesia de Tiatira
es una iglesia que en su diaconía, en su servicio, es una iglesia que lo hace con profundo amor y con profunda fe. La siguiente característica de estas dos virtudes que se han mencionado es otra palabra que ya hemos visto, y es perseverancia. La palabra que se traduce ahí del griego al español es la palabra hupomoné, que lo que significa es resistir, es estar firme en hacer aquello que se ha asignado. Entonces la iglesia de Tiatira es una iglesia que aventaja en relación a la iglesia de Éfeso, porque si usted se fija más adelante, en la parte final del versículo 19 dice: sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Si usted hace una relación con la iglesia de Éfeso, por ejemplo, lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso es que vuelva a hacer las obras del principio. Pero la iglesia de Tiatira tiene más obras de amor y de fe que las que tuvo cuando comenzó. Su servicio, su fe, su dedicación es abundante, es permanente. Hermanos, una iglesia con esas características, uno diría, es una excelente iglesia, porque es una iglesia que abunda en amor. Es una iglesia donde todos los cristianos están involucrados en un servicio activo al Señor. En la iglesia de Tiatira no había que andar rogando a nadie para que cumpliera un servicio en la obra de Dios. Todos los cristianos, por el amor que le tenían al Señor, algo hacían por Él. Pero una iglesia con estas cualidades, uno diría, es una iglesia excepcional, y realmente lo es. Pero como el Señor se describió como el que tiene ojos de fuego, Él va a hacer una radiografía más profunda y se va a dar cuenta que a pesar de que la iglesia tiene estos méritos, hay un cáncer muy escondido al interior de esta congregación. Y ese cáncer es un cáncer muy doloroso, porque el versículo 20, hermanos y hermanas, dice: sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que se dice ser profetisa. Ese sin embargo es de los sin embargo más dramáticos de toda la carta, porque a pesar de que se describen cosas positivas de la iglesia, ahora el Señor dice: mira, abundas en amor, abundas en fe, eres servicial, eres una persona perseverante y tus obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo que decirte que tienes enquistado ahí al interior de la iglesia a Jezabel, que se dice ser profetisa. Quien había provocado ese cáncer al interior de la iglesia era una mujer a la que Juan de Patmos apoda con el sobrenombre de Jezabel, que, como ahí dice, se ha autodenominado profetisa. Ella se la quiere llevar de profetisa, pero es una falsa profeta. ¿En qué consistía la enseñanza de esta Jezabel de Tiatira? En primer lugar, hermanos, hay que recordar que la Jezabel histórica, la esposa del rey Acab, que se describe en el Antiguo Testamento en el primer libro de los Reyes, de los capítulos 16 al 19 y el capítulo 21, usted recordará que esta mujer no era israelita, ella se casó con el rey Acab. La razón del matrimonio de Acab con Jezabel era porque Acab tenía interés en abrir las fronteras de Israel para que el comercio comenzara a florecer y así dinamizara la economía de Israel.
La forma en que en el Antiguo Testamento se sellaban los pactos entre naciones era a través de los matrimonios. Por eso es que cuando usted ve, por ejemplo, que Salomón, por decir algo, dice la Biblia que se casó, tuvo 700 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres. Uno dice, bueno, este hombre era un potro, ¿verdad? Que no le alcanzaba una mujer y necesitaba varias. En realidad Salomón, hermanos, no conoció a todas las mujeres con las que se casó. Pero usted puede notar algo de Salomón, y es que Salomón no tuvo muchas guerras. En realidad no tuvo casi ninguna. Pero no tuvo guerra porque Salomón comenzó a hacer alianzas militares, comerciales, con los reyes que rodeaban a Israel. Y la forma en que se sellaban esos pactos comerciales no era a través de documentos en sí, sino a través de matrimonios. Esa práctica que Salomón hizo la va a tener Acab años después. Acab tenía el interés de abrir, ya le dije, el comercio con Sidón. Y la única forma en que él podía tener una relación comercial en Sidón era lográndose casar con la hija del rey Etbaal, que era Jezabel. Pero eso, hermanos, le daba ventajas a Israel, porque los sidonios eran muy buenos en el tema del transporte marítimo. Ellos hacían mucho comercio a través de las rutas de navegación. Y ahora que Acab se ha casado con la hija del rey, Israel tiene la posibilidad de vender sus productos en el exterior. Tiene la posibilidad también de importar materia prima para que la economía comience a robustecerse y así la prosperidad económica llegue. Ahora, eso no era gratis, porque el requisito que se ponía era que Israel se volcara a la idolatría a Baal y dejaran a Yahvé, dejaran al Señor a un lado. Entonces lo que Jezabel le comenzó a decir a la gente era algo así como esto: mire, a usted le conviene vender sus productos, vender su trigo, vender su cebada en el extranjero, porque le van a dar más dinero. Va a conocer nuevas rutas comerciales. O a los artesanos les decía cosas como: mire, hoy que hemos abierto esta ruta comercial, usted va a poder importar producto a más bajo precio. Solo un detalle nada más: va a tener que rendir culto a Baal. Y muchos israelitas, con el deseo de querer tener más dinero, no les importaba. Los israelitas decían cosas como: bueno, el Señor sabe que para mí Baal es un muñeco, que Él es el Dios verdadero, pero por tener unas fichitas de más me voy a inclinar hacia Él, y aquí no ha pasado nada. Ante esa infidelidad hacia el Señor es que Dios levanta a Elías. Y Elías les tiene que decir: pueblo, ¿hasta cuándo vas a vacilar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, sírvanle a él. Pero si el Señor es Dios, entonces también sírvanle a él. Ahora, ¿por qué Juan de Patmos llama a esta profetisa Jezabel? La razón, hermanos, es muy sencilla. Era porque esta profetisa llamada Jezabel de Tiatira le decía, comenzando a los pastores de la iglesia de Tiatira, a los líderes: hermano, motive a la iglesia a que se haga rica. Nosotros sabemos que Apolo no es Dios, y no importa que los hermanos de la iglesia coman de lo sacrificado a los ídolos, si ellos en su corazón saben que el Señor es el Dios verdadero. Eso hasta puede representar una bendición para usted
y ya va a ver cómo la iglesia va a prosperar económicamente. Es lo que podríamos llamar la teología de la prosperidad de Jezabel. La teología de la prosperidad que le decía a los líderes de Tiatira: hagan lo que quieran, pueden establecer comercio, únanse a los sindicatos de Tiatira, únanse a los gremios, no importa que tengan que celebrarle al santo patrono. Ustedes saben que esos son muñecos, ustedes saben que esos son ídolos y que los ídolos nada son, pero en su corazón el Señor sabe la intención. Esa idea, dice la Biblia, que dice que la iglesia lo toleraba. Esa mujer que se dice ser profetisa, y el problema es que esta mujer decía: así dice el Señor. Dios no ve lo de afuera, Dios ve tu corazón. Cualquier parecido es pura coincidencia. No importa que tengas que echarte una copita de vino en nombre de Apolo, si el día domingo te vas a tomar la copa del Señor en nombre del Señor. Para ti el Señor es lo importante, el ídolo nada es. Pero ¿por qué los cristianos aceptaban ese sincretismo? Para tener más dinero. Y si hay algo, hermanos y hermanas, que se ha vuelto en el adulterio del cristianismo hoy en día, es la avaricia que seduce el corazón de muchos. Por eso es que la Biblia dice, oiga lo que dice el verso 20: con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. La referencia a los siervos muy seguramente se está refiriendo a los líderes de la iglesia de Tiatira, a algunos líderes, no a todos. Hoy en día, hermanos y hermanas, usted sabe que se da lo mismo. De repente puede ser que haya alguien por ahí mezclado con el narcotráfico, por decirle algo, y de repente diga: hermano pastor, aquí le traigo mi ofrenda al Señor. Y es una ofrenda muy cuantiosa. Y el pastor sabe que esa persona anda involucrada en narcotráfico. Pero la enseñanza de Jezabel diría: acéptalo, es para el Señor. ¿Qué te impide? Dios ve el corazón, no ve de dónde se tomó eso. Tú recíbelo. Pero eso es aceptar la doctrina de Jezabel. Otra forma de ver esto, hermanos y hermanas, es como que si también alguien llegara, hermanos, y nos dijera a nosotros: mira, aquí traigo mi ofrenda de lo que robé este día. Aquí traigo mi diezmo de lo que le quité a las personas hoy en la mañana. Hay gente, hermanos, líderes inescrupulosos, que lo aceptarían. No importa, con la oración se santifica, bienvenido, véngase para acá. Pero la Biblia establece un principio, y es que ganancia de prostitución Dios no quiere en su ofrenda. Dicen amén, hermanos. Eso sería también como que de repente alguien viniera: mira, hermano, fíjese que yo tengo un negocio de vender cervezas, así que de la ganancia de la cerveza aquí lo traigo para la obra del Señor. No se puede, mi amigo. O se sirve al Señor de todo corazón, o se sirve al Dios Magmón, Dios de las riquezas. Pero no podemos estar divididos entre dos pensamientos. Uno es el Señor, y es el que tiene ojos como llama de fuego, que conoce la interioridad de los corazones. Entonces por eso es que el Señor le dice: mira, los ha seducido. ¿Y cuántos ministros no han caído a la seducción de Jezabel? Que por dinero, hermanos, aceptan cualquier tipo de manoseo dentro de la obra.
Y vea, dice más adelante, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Pero ¿por qué esta pseudo profetisa llamada Jezabel, como le llama Juan de Patmos, no quiere dejar de enseñar eso que enseña? Porque si decide vivir rectamente para Dios, se queda pobre. Porque si decide hacer las cosas bien para Dios, ya no va a tener las ganancias económicas que tenía al permitir que los cristianos se asociaran a esos gremios. Porque ella lo que decía era: no importa, hermano, mire, no importa que usted le rinda culto a Apolos y que diga que Apolos es el hijo de Dios. Usted sabe en su corazón que Cristo es el Señor. Esa era la enseñanza de Jezabel. Hermanos, hay un gran peligro, hay dos peligros en las iglesias actualmente. Y los dos extremos son malos. Un extremo es el legalismo, del que vamos a hablar en otra oportunidad. Pero otro extremo es el libertinaje. Hay iglesias que, con tal de ser más atractivas al mundo, permiten manifestaciones de libertinaje al interior de sus congregaciones. Y eso, hermanos, con la finalidad de hacer cosas que desagradan a Dios. Por eso es que dice el verso 21: yo ya le di tiempo, ya le envié mi palabra, ya le dije a esta mujer Jezabel, que se ha autollamado profetiza, para que se arrepienta de su inmoralidad, porque no se puede estar sirviendo a dos señores. Dice el verso 22: por eso la voy a postrar en un lecho de dolor. El texto es bien gráfico, porque esta Jezabel sedujo a la iglesia para que se acostara en su cama de placer, de avaricia, de codicia, por el dinero, por el bien material. Esta Jezabel invitó a algunos de la iglesia de Tiatira para que se acostaran con ella, cediendo a la avaricia de sus corazones. Pero ahora el Señor le dice a Jezabel: mira, Jezabel, tú has seducido a algunos para que sigan en esa ruta de avaricia, pero yo te voy a llamar a una cama que será la cama de la enfermedad, la cámara del dolor, la cama del sufrimiento. Por eso dice el verso 22: por eso la voy a postrar en una cama de dolor. A los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. Porque fue una enseñanza. Hermanos, hoy en día la avaricia y la codicia se transmite como enseñanza desde los púlpitos. Si eres hijo de Dios, no puedes andar en pobreza. Si eres hijo del Altísimo, ¿qué es eso que vas a andar con un carrito viejito? Tú eres hijo del Rey, pero tienes que aportar una ofrenda especial para que Dios te bendiga. Déjeme decirle algo: ninguna bendición de Dios está a la venta. Todas las bendiciones que Dios nos da y que recibimos de Él es tan solo por su gracia y su amor, hermanos y hermanas. Es tan solo por su gracia y su amor, no se confunda. Pero también, hermanos, este mensaje, lástima, no vamos a alcanzar a ver los otros versos, pero esto, hermanos, es algo que también se ve ahora entre el pueblo de Dios. Que hay personas que, con la finalidad de alcanzar algo, son capaces de vender sus convicciones. Una muchacha a la que se le ofrece un puesto de trabajo y que, ante la seducción del gerente, le dice: mire, hay una posición acá, puede ascender,
pero ¿a dónde vamos a ir a cenar esta noche? Y no les importa si está casada, si está soltera. Pero usted sabe que hay cristianas que por obtener esa posición venden su cuerpo. Y la idea puede ser, bueno, hago esto, le pido perdón a Dios y aquí no pasó nada. Pero esa es la enseñanza de Jezabel, porque eso significa que tú eres capaz de vender tus convicciones al mejor postor. Hermanos, evitemos eso. Y la única forma en que podemos evitar esto es teniendo contentamiento con lo que Dios nos ha dado, teniendo que comer y con qué vestirnos, estemos satisfechos delante de Dios. Porque usted puede llegar a ese punto en el que puede traicionar sus convicciones. Y usted sabe que hay predicadores que estimulan la avaricia y la codicia de la gente. Pero esas son enseñanzas de Satanás, como va a decir más adelante el Señor. Esas son enseñanzas de Jezabel. Ya viene la temporada de fin de año, hermanos. ¿Cuántos de ustedes por mantener un trabajo van a ceder a las pretensiones de sus jefes en las fiestas de fin de año, por ejemplo? Amigo, échese una copita, por favor, es parte de los requisitos de la empresa. Tiene que bailar con la gerente. Yo lo voy a hacer porque para mantener mi trabajo. Entonces tú pones más la confianza en el hombre que en el Señor que te da el empleo. Hermanos, todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. No pongamos nuestra esperanza ni en un gobierno, ni en una empresa, ni en ningún hombre. Si comemos, hermanos y hermanas, si hay pan sobre nuestra mesa, si nos vestimos, es porque el Señor sustenta a su pueblo, hermanos y hermanas, y Él nos da lo que necesitamos. Vamos a dejar hasta aquí la enseñanza, hermanos, porque el tiempo se nos acabó y vamos a orar. Pero es fácil, hermanos, abandonar nuestras convicciones al mejor postor. Esta noche quiero hacer una invitación para las personas que desean entregarle su vida a Cristo o que quieran reconciliarse, para que se pongan de pie. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que se ponga de pie en el lugar donde está. Y vamos a orar por usted. No puedo extender mucho este llamado, así que solamente me tomaré un minuto nada más. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. Hermanos, no podemos dividir nuestro corazón tan solo por los bienes materiales de esta tierra, que son pasajeros. Debemos de ser fieles a nuestras convicciones, aunque eso vaya a suponer que materialmente nos quedemos limitados. Nuestro Dios es el Señor, no el dinero ni los bienes materiales. ¿Habrá alguien? Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por darnos lo necesario para vivir. Gracias por el pan que pones sobre nuestra mesa. Gracias por la ropa con la que nos cubrimos. Gracias por el techo que nos cubre. Todo esto es porque de tu mano lo hemos recibido. Pero no permita, Señor, que nuestro corazón camine detrás de la avaricia, que seducidos por la codicia traicionemos nuestras convicciones cristianas, el llamado que nos has hecho. Ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos a huir de las falsas profecías que tuercen el camino de la obediencia. Te lo pido, Señor, en este tiempo peligroso,
Ayúdanos a vivir en integridad delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas.